Muy bien, amigos, continuamos en esta edición de podcast a la carta y ya llegamos a nuestro último episodio con la última pregunta. Ya hemos hecho dos, ya hemos aclarado dos, ya nos hemos metido y nos hemos embarcado en estas respuestas. Esperemos que haya servido, haya dado una explicación y haya echado luz sobre esta temática que también, cuando uno hace la pregunta, puede servir para otros, ¿no? La tercera cuestión que se nos viene y se nos plantea directamente a la mesa, no la planteamos nosotros, simplemente la recibimos. Dice así: ¿por qué la gente confía tanto en la palabra de Dios, y lo pongo entre comillas, si en realidad es una palabra humana? Bien, fíjense que es una pregunta muy lúcida, es una pregunta que ya viene con una posición detrás, ya tiene una perspectiva de la Biblia detrás. Y antes de esto, para responder a esta cuestión, uno tiene que saber qué es la Biblia, ¿sí? Que en realidad nosotros no nos hemos dedicado en algunos podcasts a esto, no nos hemos embarcado en esta cuestión, pero hay que saber bien qué es la Biblia para decir que muchos la leen y la toman como una palabra inspiradora, es decir, una palabra que proviene de Dios. La Biblia, antes que nada, no es ni un libro científico, no es ni un libro histórico, no es ni un libro de moral, no es una biografía de nadie. No, la Biblia es un libro de fe. Es decir, que está compuesta por dos partes, por así decirlo. Es palabra de Dios, pero también es palabra humana. Ni una sola cosa, ni la otra. Entonces, no es solamente palabra humana, ni tampoco es solamente palabra divina. ¿Sí? ¿Qué tiene de Dios y qué tiene de humano? Y en primer lugar, la Biblia, como texto sagrado, tiene mucho de condicionamiento cultural, es decir, de pensamiento humano. Cuando uno dice condicionamiento cultural, quiere decir de fuentes culturales propias de quienes escriben. Por eso leer la Biblia no es una cuestión fácil, porque en último término está leyendo un libro que tiene más de 2000 años y en algunos casos hasta 3000 años. Algunos textos tienen hasta 3000 años aproximadamente. Llegar a comprender cómo escriben estos autores, cómo escriben la Biblia, es bastante complicado. Es muy lindo y es muy bueno poder hacer una revisión antes del pensamiento cultural de la época, para entender la manera de pensar, para entender la manera de escribir. Es lo mismo que si nosotros escribiésemos un texto hoy que se lee en el año 5000, y poco se va a entender si no investigamos un poco cómo se vivía, si no investigamos los usos y las costumbres de ese tiempo. Ahora, Dios se vale para transmitir su mensaje por medio de personas humanas. Dios se vale para transmitir que nos ama por medio de personas humanas, pero también por medio de situaciones concretas e historias de vida. ¿Cómo se forma la palabra de Dios? La palabra de Dios no cae del cielo. Es decir, cuando uno dice palabra de Dios, primero encontramos palabra de Dios en nuestra vida y después es una palabra que es escrita, que es llevada a un texto bíblico. Obviamente, con mi modo y mi forma de pensamiento. La Biblia es un libro que se crea a partir de una experiencia de un pueblo que siente que Dios lo ama, que siente que Dios lo salva, que siente que Dios lo saca de la esclavitud y que por eso se sienta a escribir ese acontecimiento, que no es un acontecimiento biográfico, no es un acontecimiento meramente de un libro de historia, de manual de historia, como podríamos encontrar en cualquier lugar, sino que es un relato de fe que une un poco la memoria de lo ocurrido, pero desde una mirada de fe. Son hechos que tienen base en la historia, pero que no son de historia. Es decir, a los autores bíblicos no les interesa en absoluto escribir un libro de historia.
Les interesa contar cuánto Dios los ha amado. Entonces, cuando nosotros llegamos a la Biblia, tenemos que tener en cuenta que es palabra de Dios mediada por palabra humana. No es ni palabra humana sola, ni tampoco es palabra de Dios sola. Ahora, ¿cómo se da esa interrelación entre palabra de Dios y palabra humana? De la manera en la cual expliqué hace un ratito. Dios se vale de nuestra capacidad de pensamiento, se vale de nuestra capacidad de lenguaje y en primer lugar se da a conocer en nuestra historia, en nuestra vida concreta, en hechos y situaciones cotidianas y después inspira a los autores a poder escribir eso que ocurrió. Viéndolo desde una visión más humana, el ser humano se encuentra con la palabra de Dios no primero en la Biblia, no primero en un libro, se encuentra con la palabra de Dios en su vida cotidiana. Porque todo puede ser palabra de Dios. Desde alguien que me dijo algo, de una buena acción que recibí, de una situación que pasé, de un problema que pude superar. Entonces cuando yo me doy cuenta de que de esa situación de la que salí estuvo Dios y que no me abandonó, sino que me acompañó, por así decirlo, entonces esa misma experiencia que nosotros tenemos y que en realidad nunca la escribimos, bueno, el pueblo de Israel sí la escribió. Se sentó y dijo, a ver, acá hay un Dios que nos amó, bueno, tenemos que escribir esto, porque esto es un testimonio de fe. Entonces la palabra, es decir, la Biblia, es un testimonio de fe. Nada tuvieron que ver los autores con querer escribir un libro de ciencia, con querer escribir un libro de moral, de ética. No les interesó en lo más mínimo. Lo que sí les interesaba es poder rescatar la experiencia. Entonces, es verdad que uno va a la Biblia y encuentra mucho del lenguaje cultural de la época, mucho del lenguaje cultural de hace 2000 o hace 3000 años. Pero hay que saber releer en eso cuál es el mensaje de Dios para hoy. Y también, ¿por qué no?, captar cuál es el mensaje de Dios en mi vida. Es decir, ¿qué me quiere estar diciendo Dios con determinados acontecimientos que me pasan en mi vida? Porque ahí también se revela la palabra de Dios, no solamente en la Biblia. De nuevo, palabra de Dios la podemos encontrar en cualquier lugar. Y eso es lo más lindo, porque Dios no se encierra en una Biblia. A Dios no lo ata nadie. Dios dice, esta es mi palabra, pero es una palabra amplia que la puedes encontrar en la Biblia, que la puedes encontrar en tu casa, que la puedes encontrar en cualquier lugar. Entonces uno va a la Biblia para encontrar, por así decirlo, una palabra de Dios un poco más objetiva, ¿sí? Pero bueno, hay que saber leerlo de entre líneas, hay que saberlo comprender el texto en su contexto. Muy bien, espero que les haya servido esta explicación, esta mini explicación y condensada explicación. Nos estamos viendo en un próximo podcast.